Buenos días, en esta oportunidad nos encontramos con uno de los buenos atacantes del Deportivo Municipal de Fútbol Peruano, sobre todo esa segunda parte de la década del 70, de la gran década del 70. Nos estamos refiriendo a Julio Lulo Argote, quien además, luego ya en los años 80 él termina en el CNI, pero él está muy identificado con el Echamuni, el Deportivo Municipal, donde juega con León, Franco Navarro, Eduardo Malásquez, Pedro Bonelli, el Cholo Sotil, entre otros. Bueno, también Juan José Sato, y nos va a contar su experiencia de cómo se inicia en el fútbol, cómo empieza a destacar el Deportivo Municipal y cómo termina en el CNI allá por los años 1984, pero además él, como todos saben, es técnico de fútbol, especializado en técnico de menores, y bueno, él nos va a contar su bonita experiencia con lo que nos gusta a nosotros el fútbol. Julio Lulo Argote, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Aquí en tu casa. Gracias, Juan Carlos. De verdad, me siento muy honrado con tu presencia. Eh, Después de mucho tiempo que estaba pendiente una reunión para conversar de fútbol, qué bueno que me des la oportunidad de dirigirme a tanta gente linda que estuvo pendiente de mi trayectoria, de la historia en sí de Lulo Argote y de la cual tengo mucho que recordar de los momentos buenos. También hubieron momentos no tan buenos, pero al final me quedo con que gracias al fútbol pude cosechar grandes amistades que las conservo hasta el día de hoy. Antes de, como se dice, el apelativo, la chapa de Lulo, ¿cómo así? Sí, es curioso porque en mi familia existe un primo hermano que se llama Julio Yontop Argote. ¿Correcto? El día de mi nacimiento, él se graduó de médico y en homenaje a ese primo que le decían Lulo, Mm. a Julito Yontop le decían Lulo, la familia, en homenaje a el doctor Julio Yontop, mi papá me puso el mismo nombre, Julio Enrique Argote Silva por mi santa madre, y igualmente mis hermanas, mis hermanos me decían Lulito, Lulito y me quedé con Lulo. Y de ahí para adelante en el mundo deportivo, ya para identificarme, no me decían Julio sino Lulo y a mí me agrada mucho. Claro, porque no te dicen Julio Argote, sino te dicen Lulo Argote, y Sí, ese es tu sello, como se dice en el fútbol. sí, lo que pasa es que me hace diferente, ¿no? Porque Julios hay un montón, Argote muy poquito, Exacto, no es un ¿no? apellido tan común. Y pero Julio Argote formalmente, pero para los grandes amigos y los amigos de la familia de confianza soy Lulo. Lulo, tus inicios en el fútbol, me imagino que fue niño, adolescente. ¿Cómo empiezas a jugar ya en equipos del barrio, me imagino? ¿Cómo fue tus inicios en el fútbol, en la pelota, como se dice? Bueno, yo nací en el campamento de Atocongo, Ah, mira. la fábrica de cemento donde mi papá laboraba, y nací ahí, en la posta de ahí, en el famoso Tópico. Y mis inicios pues fueron ahí en canchas netamente de tierra, de piedra, ¿no? Y ahí con grandes amigos que tenía que jugaban muy bien a la pelota. este, empezamos a dar los pininos y a los 10 años mi papá tuvo que retirarse ya, se jubiló de la fábrica y nos fuimos a vivir a San Juan de Miraflores, la zona C de San Juan de Miraflores, el famoso Parque Rompecabezas. Ah, mira. Sí, sí, muy famoso porque ahí llegaban a jugar muy buenos futbolistas y ahí hicimos un campo deportivo inicialmente de tierra y la verdad, en esa época el que no tenía bien puesto lo de abajo no podía jugar fútbol. Entonces los partidos te enseñaban mucho, había mucho roce, muchas broncas, terminaban en peleas, pero eso fue curtiendo y haciendo que uno madure y tuve la fortuna de que
estudié en Alfonso Ugarte, la gran unidad de Alfonso Ugarte en San Isidro, donde O sea, desde ahí te trasladabas hasta San Isidro. sí, terminé mi secundaria en el colegio Alfonso Ugarte y jugando por la selección es que el gran Pablo Villanueva, Te descubre. descubridor de muchos futbolistas, me invita a ser parte de los juveniles primero de Deportivo Municipal, pero como Municipal es así de impredecible, a mi segundo año de estar en los juveniles, jugué un campeonato de menores y fui convocado nada más ni nada menos por Marcos Calderón a una selección juvenil. Eso fue mi espaldarazo. Lulo, antes de seguir continuando, háblame del colegio Alfonso Ugarte. ¿Qué tal te fue en los interescolares? Porque me imagino que jugaste interescolar, ¿no es cierto? ¿Y quién te Claro. dirigía? ¿De repente alguien conocido? Mira, era increíble cuando yo estuve en el colegio, en el Alfonso Ugarte, había una selección que era impresionante, unos jugadores que la mayoría jugaban por las divisiones menores de los distintos equipos acá en Lima. Pero, digamos, el grupo al que yo pertenecía, salió un reglamento, como una ley Ya. que prohibía que los jugadores que ya pasaban los 17 años ya Juegue. no podían jugar. Entonces, el equipo se vio disminuido, ahí es donde nos promocionan a nosotros y los que estábamos ahí esperando, subimos. Terminamos ese año, fuimos dirigidos por el chino Suárez, conjuntamente con el asesoramiento de Pablo y el profesor Helguera, ¿Y tú ¿no? de qué jugabas ahí? ¿Ya eres Yo, delantero? yo era delantero, centro delantero, ¿ya? Pero ¿Y qué tal te fue? alternaba. Ya. Hacía muchos goles en el campeonato, pero nos alternábamos con Pretel, Jorge Mejía, un extremo izquierdo que, yo, olvídate. Y por la derecha a veces tenía que jugar yo y tenía una volante, Mario Cisterna, Ah, mira. Rodríguez Chipao, atrás jugaba Plaza, Reyes, Martínez, o sea, mencionar a muchos compañeros. Pero no llegaron a la final, ¿no? ¿Qué te Mm, parece? Jugamos la liguilla final en el Estadio Nacional, Nacional. correcto. En el Estadio Nacional, eso fue en el año 74, a finales del 74. Campeonó el 2 de mayo con Claro, David, número David con Zuluaga, David Zuluaga, el ruso, Ferrer, el el ruso ruso Delgado, Delgado. claro, tremendo equipo. eh, Claro, tremendo y en equipo. segundo lugar creo que quedó el 2 de mayo, perdón, el Melgar El Melgar, ¿no? De con Rey Muñoz. Rey Muñoz y otros amigos, Otro buen equipo. otros. Y Ahora, Lulo, ¿de qué año estás hablando que te vas a juveniles de Múnich? ¿74 o 75? 7-4. Ya, y tú llegas al Deportivo Juvenil, Los jóvenes. ¿y quiénes estaban ahí? ¿Recuerdas? Ya estaba Sato, Poi, Malásquez. Ah, mira, Malaque. buen equipo también, ¿ah? Sí, Ya. pero aparte había otros jugadorazos, pues, jugadorazos. Que de Había repente no llegaron. Murakami, Ya, correcto. ya, estaba el Diablo, estaba bueno, una serie de jugadores que uno seguía aprendiendo, seguía enseñando, o sea, seguías adquiriendo ese roce que nos faltaba a los que solamente habíamos jugado en el barrio, en el Claro, colegio, ¿no? claro. Ahora, ¿cómo te llama Marcos Calderón? ¿Viéndote jugar en juveniles? Sí, Ya, hubo un torneo juvenil, o sea, especialmente hicieron el torneo para seleccionar a los mejores correcto. para integrar una selección. Y entre los 40 y tantos que seleccionaron, me convocaron. Ya, Obviamente a otros compañeros también del Muni, ¿no? ya. A Eduardo, al Diablo Drago, a Murakami, Y esa otros. selección era para participar en un sudamericano. En Venezuela. En Ya, Venezuela se jugaba el sudamericano en el año 75, correcto. ¿ya? Pero hicimos las etapas previas. Yo con Marcos tuve la experiencia de que fuimos a las giras de ese equipo juvenil Al interior del país. por todo el país y Ya, me fue muy bien. Me
me dio mucha confianza el hecho de que Marcos me ponía de titular con Kulisic, Claro. con Acuña, era más o menos los Esteban Falla, eran los que jugaban, ¿no? ¿Y llegas a jugar el juvenil? No, ¿Por qué? finalmente, antes del viaje, hicieron una mixtura con los jugadores ya más experimentados que venían de jugar ya incluso en primera, Ya. ¿no? Y ahí bajó, pues mira los nombres que bajaron, pues, Julio César Uribe, Claro. el mismo Chino Sato ya jugaba primera, Pedro Bonelli, Labarte, Chalaca González, todos ellos ya bajaron, se mezclaron con nosotros y ya prácticamente definieron Quedaron del el once grupo que viajó inicial. y sí, y ellos fueron y tuvieron esa bonita experiencia porque en el grupo de nosotros jugó contra Argentina, que recién Diego Maradona, ¿no? Maradona estaba pues, Claro. volando. Y Exacto. me contaron, cuando regresaron, me contaron de que era bien difícil quitarle la pelota a Maradona. Lulo, ¿en qué momento debutas con Municipal? Ya. Porque tú sigas, bueno, te quedas en juveniles de Municipal. No, ahí justamente vino esa oportunidad que me llega porque en el equipo deportivo municipal estaba el profesor Zavala, Correcto. ¿ya? ¿Zavala que había jugado en la U? Claro, Correcto. él era el técnico, Ya. pero para variar, En el Muni. el Muni no pagaron Ya. y hubo un desbande tanto de jugadores como de entrenador. Y se quedó interinamente, ¿no? Ya se utilizaba el término, el profesor Pedro Pablo Perico León era el entrenador Palabras mayores. y jugador. Ya. Entrenador y jugador. Estamos hablando del 7-6, ¿no es cierto? 7-6. Correcto. Ya, bueno, ¿y? Y o sea, él al no tener muchos jugadores, solicita el concurso de los menores, ¿no? Entonces de los juveniles fue a ver un partido y eligió a 8 o a 9, creo que empezamos a entrenar con la primera. ¿Y quiénes estaban en En la sur primera que te acuerdas? estaba Bimbo Peña, Corbacho, estaba Rodolfo Manso, Ya. estaba Germán Ah, Leguía, ya estaba Germán, claro. sí, estaba Germán, Coco Ramírez, Ya, el mono Cachito. sí, Lavalle, eh, Martínez, ¿Sato ya estaba? sí, Ya, ya estaba Juan Juan José. José estaba en el Ya. equipo. Bueno, Y bueno, y llegas ahí al primer equipo. ¿Y qué y tal? nos hace entrenar, pero y lo que menos pensaba yo es que ya en pleno campeonato, que ya iniciaba, me iban a utilizar y fue justamente Perico León el que me dio la oportunidad de debutar en un partido contra León de Huánuco y parece que no lo hice tan mal porque me mantuvo de titular mientras él estuvo ¿Cómo sí fue la experiencia del debut. del debut? Cuéntame esa experiencia del debut. Jugaba, Tú estabas en la banca, evidentemente. estamos jugando contra León de Huánuco, yo estaba en el banco, ya te imaginas, un flaquito, todo finito, y los demás ya experimentados, entonces estaban jugando y estábamos perdiendo 1-0. Y escucho que Perico le dice al asistente o al preparador físico, le dice que haga el cambio y que entre el chiquillo. El Ya. chiquillo, entonces yo volteé a mirar quién era el chiquillo, era yo. Pues. Entonces, entonces me dice, que entre, y el otro le dice, ¿quién? El chiquillo, Argote, eso no me voy a olvidar nunca, Argote. Cuando dijo Argote, el que estaba a mi costado me dice, vas a entrar, y calienta, y hice 2, 3 movimientos y ya cambio de frente y me tiraron al ruedo. ¿Y para qué? Después de los nervios iniciales, tuve el aplomo de hacer un par de jugadas que parece que le agradaron a Perico y a los compañeros. Una fue un desborde. Yo era flaquito y tenía mucha velocidad, entonces me tiran un pelotazo largo. Corrí, le gané al lateral, creo que se apellidaba Allende, Ya. y
y en esa jugada me acuerdo, yo no suelo inventar cosas, ¿no? Pero tuve el privilegio de ganar la pelota y me quedó linda para sacar un centro y la levanté con todo, ¿no? Y Perico se elevó así tipo Pelé, Ah, se mira, elevó entre los backs centrales y ganó el frentazo, con tan mala suerte que la pelota no entró, chocó en el palo, pasó desviada, la verdad no lo recuerdo, pero esa jugada se me quedó grabada y la gente que estuvo en el estadio era la jugada del empate ya, y fue maravilloso. Yo recuerdo que no perdimos, empatamos 1-1, no me acuerdo cómo fue el gol de nosotros, pero al partido siguiente me dijo Perico que lo había hecho bien y que para este partido iba de titular. ya. Y no es, imagínate, jugamos contra Ah, Universitario. con la U le tocó. ¿Y ahí qué tal te fue? Ya como titular, ¿no es Sí, cierto? como titular estaba Germán, estaba el cura Drago, Miguel, Miguel, ya. y hicimos un partidazo y le ganamos 2-0. A la U. 2-0 le ganamos y tuve el privilegio de hacer un gol. Y creo que eso O marcó sea, tu ya primer gol en la en la profesional. profesional, fue a la U. Ya. ¿Y te acuerdas el arquero? El arquero era el que menos veía yo, porque Ya. no, pero eran la mayoría eran jugadores Claro, de claro. buen ¿Y el otro gol nivel, quién lo hizo? rankeado. Miguel, El diablo. el diablo, de un tiro de lejos. No, perdón, el cura. El cura Drago, El cura Miguel Drago. el El cura. cura Drago, ya. Y Y luego te quedas como y titular Germán. Sí, o sí. empiezas a Ya alternar? empiezo a alternar con los otros jugadores que tenían un poco más de experiencia, pero ahí ya Perico se va fuera del país. Lulo, disculpa que te interrumpa. Me imagino que la familia contentísima, ¿no? Yo tengo una familia enorme, Ya. enorme. Yo soy el último de 10 hermanos. Ah, mira. 10 hermanos. Y verte jugar en la profesional te Uf, habrá sido, pero sí, fantástico, ¿no? fue el sueño de mi hermano Lalo, que él llegó a alternar hasta segunda nada más. Y él se sentía muy orgulloso, pero mis otros hermanos también. Acuérdate, Juan Carlos, que yo tengo una hermana, mi hermana Charo, se casó con Atilio Chamochumbi y de ahí vino Aldo. Exacto, ¿verdad? Aldo ¿No? Chamochumbi Claro. y Argote es Que mi lamentablemente sobrino falleció en un accidente de Alianza que Lima. se fue en el Fokker. O sea, ¿Verdad? Pues la claro. familia, mi hermana Juana, Ya, Juana Argote, tiene una historia en el voleibol peruano. claro. Ella jugó en la selección allá por los años 60. 60, claro. Sí, defendiendo a Perú. Y mi papá era muy conocido en el norte chico, jugando también ahí. Dice que era capitán, crack era don Alfonso. Así que yo estoy Es tratando el de... sueño de tu papá Así y es. de tus hermanos, Mi ¿no? papá nunca me vio jugar. Ah, no. Nunca. Falleció antes. Él falleció en el año 75, a Uy, comienzo del 75. por Y poquito. sí, 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 sí. Lamentable, Mi pero mamá sí, mi mamá lamentable, iba al estadio. lamentable, pero de arriba tu papá te habrá No, es sentido contento. Tu orgullosísimo. mami sí fue, iba al Mi estadio mami sí, iba al estadio con mis hermanas, mis hermanos. a verte. Sí, sí, Qué sí, bueno, sí. qué bueno. Fue linda esa experiencia como futbolista. Lulo, nos salteamos al 7-7, un año muy difícil para Municipal. Recuerdo que definen la baja, como se dice, para quedarse con La Cienciano. permanencia. ¿Por qué mal ese equipo? ¿Qué pasó con ese equipo? Bueno, desde el Ya no inicio, estaba Perico, no. evidentemente. O sea, se fue Perico y trajeron a un entrenador argentino que se pedía Agas. Ya, ¿Ya? Un peladito muy carismático, pero que no lo acompañaban los resultados. correcto. Entonces, de ahí fue cambiado y lo reemplazó eh, Lucho Zacarías, que venía de De grandes Alemania. estudios en Alemania. Él lo reemplazó. Y como tú dices, con ese equipazo que teníamos, era imposible de que no se dieran los resultados. Eh, Buscaron mil explicaciones, pero la conclusión era de que nos perseguía una racha impresionante, donde dominando los partidos nos hacían el gol
y nos ganaban. O nos hacían el gol inicialmente, se cerraban y no teníamos cómo hacerle daño. Y variamos el planteamiento táctico, variamos la forma de entrenar, variamos, buscamos alternativas, cambiamos jugadores, todo, y no se daban los resultados. El final fue angustiante porque Ustedes, hay 3 partidos, ¿no es cierto? 3 partidos contra Cienciano. Uno gana en Lima. El primero se jugó allá en Cusco. Que pierden. Perdimos 1-0. ¿Tú lo juegas? Sí, correcto. sí. Bueno, no pudimos obtener puntos allá. Vienen a Matute. El segundo, ¿no?, en Matute. ¿Cómo quedan ahí? Ahí ganamos 3-1 con un gol mío. ¿Y los otros? Hizo un gol. ¿Te acuerdas? Y los otros goles creo que fue Jaramillo, creo que hace uno. El Chiclayano. Sí. Y el otro fue Augusto, creo, Palacios. El Trotamundo. Algo así. Correcto. Pero la cosa es que con el 3-1 y el 1-0 perdimos allá, viene el partido definitorio porque las reglas así lo establecían. En Chincha. En Chincha, que cogieron el... Se hablaba de ese municipal donde estaba Germán Leía, ¿no es cierto? Germán, ahí jugó Manso, Corbacho, Carlito González. El hermano de Caíco, ¿no? Sí. El trompito. Jugó, no recuerdo ya la alineación exacta, pero hay fotos que me hablan de que jugó Perico Quintana, jugó el Trotamundo Palacio. ¿Tú lo juegas? Yo juego de extremo, ya, por la derecha. Ya. Y mucho nerviosismo. Uy, la gente, todo el estadio era municipal. Mucha gente viajó, ¿no? A Chincha, ¿no? Increíblemente, todo el estadio era municipal, no había uno. Que creo que estaba Román Villanueva, estaba Eloy Campos. Eloy Campos, estaba mi gran amigo José Valenza. José Valenza estaba, ¿no? Y otros, ¿no? Y otros buenos amigos que hicimos ahí en Cienciano. Bueno, estaba lleno el estadio. Y un gol, un tiro libre que ejecuta Palacios y la peina Germán y se le chorrea a Román Villanueva. Y con ese gol nos salvamos de la baja, o sea, permanecimos en primera y bajó Cienciano, ¿no? ¿Qué tal el festejo? No, era una fiesta, parecía 28 de julio. Ah, mira. Sí, claro, es que se conjugaron muchas cosas. ¿Pero hubo premio o no hubo premio? Muchos sentimientos, fuimos muy bien reconocidos, nos dieron un corte de tela de la tienda de Bashiro. Bashiro de moda ese municipal, ¿no? Qué una lindas experiencias, pero así como... ¿Qué tal jugar con Germán? Pero así, Germán, de ahí lo jala Universitario. Exacto. ¿Pero qué tal jugar con Germán? No, Germán, aparte de ser una muy buena persona, tenía mucho talento. Era bien difícil quitarle la pelota, levantaba la cabeza y te ponía unos pases milimétricos. Tenía un fútbol que... puedes creer que en el Muni él no jugaba de medio campo, él jugaba atrás. Era central. Central, exacto. Era central. Y a pesar de eso hizo el gol, ¿no es cierto? Y se proyectó en esa jugada el tiro libre y la peinó y la puso donde el único lugar donde podía entrar. Qué linda experiencia. Juan Carlos me hace recordar que saliendo del estadio nos vitoreaban, nos acompañaron en el bus de retorno, venían canta y canta para hasta llegar a Lima. Qué bueno, ¿no? Y sí, hubo muchas lágrimas de emoción de los verdaderos hinchas del Muni. Un sentimiento muy especial que lo volví a vivir, Juan Carlos, ya después, años después, cuando nos tocó disputar el 81. El 81-82 para disputar con Universitario. Pero antes de eso, háblame primero del debut de Franco Navarro y antes de Eduardo Malásquez, compañero tuyo, muy identificado con el Echamuni, porque tú debutas antes que Malásquez. No, pero el mismo año, 7-6, ya nosotros fuimos promocionados. Lo que pasa es que, a ver, en el mundo del fútbol hay talentos deportivos que están ahí, pero que todavía no tienen
digamos, la óptica de los que manejan el debut. Y a mí me hicieron debutar primero por la necesidad que había de cubrir el puesto de Ah, extremo correcto, derecho. En cambio, Eduardo era más mediocampista creador, correcto. ¿no? Pero él también juega en ese partido de Chincha. Él creo que, si mal no recuerdo, él ingresó en ese partido y nos dio el oxígeno que estábamos necesitando porque Cienciano se nos había Se iba venido con todo, con ¿no? Para todo buscar el por busca empate, el ¿no? empate, sí. Este, eh, fue televisado en directo ese partido. Imagínate, estamos hablando del año 77. Exacto. Mm, O sea, ¿cuántos años? Se va a uf, cumplir, dentro de 2 años se cumplen 50 años. 50 Luego años, salvaron al Muni, eso es lo casi. bueno. No, y fue una etapa linda. Al año siguiente ya se hicieron correctivos. Fue una historia muy bonita que me tocó vivir. Y el debut del Flaco, pf, ya imagínate, ya con sus pinceladas que tenía ahí y todo lo que hacía con los menores. Nosotros en juveniles, campeonato que participamos, nos lo llevamos, ¿ah? Ah, mira, De lejos, ¿ah? Teníamos un equipón tenían en buen juvenil. equipo. En Sí, ese equipo todavía no estaba Franco, creo, ¿no? no, Él no, era no. después, creo, ¿no? Franquito llega, a ver si la memoria no me falla, el 79, puede ser. Claro, porque debuta ese año, el setenta y O- nueve, ¿no? sí, puede ser. Sí, sí, debutó en Pero el él, 79. mira que iba a entrenar y llegaba con su uniforme del colegio. Y nosotros lo batíamos duro. Pero Franquito, desde que llegó con sus 16 o 17, marcó la diferencia. Era impresionante el chiquito cómo no daba por perdida ni una pelota. Lo golpeaban, se paraba y se reía y otra vez estaba ahí. ¿Cómo no le iba a ir bien? Sí, pues. Y era disciplinadito, una familia hermosa, porque yo tuve el privilegio de ser amigo, por algo lo hice mi compadre, hoy me siento Ah, orgulloso, mira, sí, él es padrino de Lulito, pues de mi hijo, correcto, y ya. Franquito, y nos hemos conocido desde que él estaba pequeñito y yo le daba muchos consejos, ¿no? Y él muy cumplidor. Luego la fortuna lo acompañó porque dio los pasos necesarios para llegar a Argentina, ser ídolo en Independiente. Claro. No es cualquier cosa, jugar al lado de Bochini y de tantos otros cracks. De verdad, Juan Carlitos, pasajes de mi vida que me traen lindos recuerdos, pero que me los voy a llevar con todo mi corazón porque marcaron una época importante y los conservo. Con Franquito, con Eduardo, con Juan José, con Poi, con Arroe, con todos los jugadores, compañeros que he Que te ha tenido, tocado jugar, ¿no es cierto? con todos me llevo a la perfección. Nos estamos olvidando de alguien que te hace, que tuvo la visión de verte en Alfonso Ugarte y quiero que le dediques unas palabras y que considera al señor Pablo Villanueva, tremendo personaje histórico del municipal, porque por él muchos tuvo mucha visión para escoger jugadores. Nuestro padre, Correcto, deportivamente hablando, ya. Pablo Villanueva. De, de él solamente me pueden salir palabras de agradecimiento porque es un personaje que llegó en el momento preciso de nuestras vidas. Él, con ese carácter tan especial que tenía, porque caminaba con dos, tres personajes también, ¿no? Elías Oré, el profesor Cáceres, eh, ellos se recorrían todos los colegios, todos los barrios, y al jugador que lo veían talentoso, inmediatamente lo invitaban. Pero en el caso mío fue muy práctico porque a mí me encontró en el Colegio El Alfonso Alfonso Ugarte Ugarte, claro. y me invitó y yo inicialmente yo no creía, no Mm. creía. Y me dijo, sí, Lulo, me dijo, vas a jugar en el Estadio Nacional, vamos a... No le creía. Hasta que ya me puse por primera vez la gloriosa franja del Deportivo Sí, pues. Municipal, no me la quité nunca. Perico León, siempre le agradeciste de haberte dado la oportunidad de debutar en el fútbol o no había tanta cercanía con Perico. No, al contrario,
Lo que pasa es que Perico era mi ídolo de la selección peruana. Ah, mira. Perico, Cubillas, Bailón, Claro. Pitín, Ya. eran los de Alianza. Chumpita, Chale, José Fernández, de la U. Y en el caso de Cristal, yo tenía mucha cercanía con Alberto Gallardo. Mi Correcto. familia lo conocía, Alberto. También estaba Mifflin, Cabezón. Eloy Campos, Ya. Chito Latorre, ¿no? Entonces yo tenía mis preferidos. ¿Sabe qué, Juan Carlos? Cuando ellos en el 69 nos clasifican al Mundial, yo derramé unas lágrimas de emoción Ah, mira. porque yo vivía prendido del fútbol, pero donde yo vivía, te estoy hablando que vivía en Atocongo, solamente llegaban los recortes de periódico y lo que podías escuchar en la radio. No vi en la tele. Entonces, la gente salió a celebrar la clasificación al Mundial y yo, imagínate cómo veía las fotos y las pegaba en mi cama y, y ahí estaba Perico. Y mira lo que es la vida. Tuviste la oportunidad de Pe- jugar con él y él te pe- hace debutar. Perico León al final me dio la oportunidad de debutar en el fútbol peruano y yo se la conté a Perico. ¿Y qué te decía Y Perico? Perico me dijo, para que veas que los sueños se cumplen, me dijo. Llegué a jugar con él, llegué a ser su pupilo y bueno, indudablemente ya después él viajó, se fue a Claro, vivir a tuvo Estados una Unidos. sola temporada en, Sí, en Muni, ¿no? pero y después ya me hice muy amigo, muy amigo de Teófilo, de Cubillas, de Sotil, de don Héctor Chumpitaz, el capitán de América, una amistad que ha trascendido ya los límites solamente de amistad, nos conocemos a la familia, ellos quieren mucho a la mía, quieren mucho a mi familia, a mi Lisset linda, la adoran. Y tengo para mencionar a todo lo de México 70, porque yo incluso después era invitado a ir a las giras que Para hacía jugar con México ellos, ¿no? 70, Claro, claro. porque hemos visto fotos, Uy, imagínate. olvídate, me paseaba con ellos, Lucho Cruzado, Pedro González, el mismo JJ Muñante, Sí, cómo pues. contaban sus anécdotas. Yo vivía feliz, feliz de la vida, como dice mi maestro Teófilo Teófilo Cubía. Cubillas. Lulo, llegamos a 1981, un logro importante en tu carrera, de llegar a la Copa Libertadores con ese subcampeonato en Muni tras eliminar a Universitario de Deportes. ¿Qué tal esa campaña del 8-1? Pero es que hay que ser gratos o agradecidos con lo que hizo el profesor Juan José Tan. Que fue el que inicia, creo, ese proceso. Claro, él Ya, era el técnico y teníamos dos frentes para llegar a esto, ¿no? Primero, en el torneo regional, que fue el que lo ganamos, ¿correcto? nos dio la oportunidad de automáticamente clasificar a la final que iba a disputar El cupo, la Copa Libertadores. así es. Ya. Entonces, este, ese campeonato se logró porque había un torneo de reservas Ah, mira. y en el torneo de reservas te daban mucho puntaje al equipo principal. Y ahí es donde Rodolfo Gamarra se consagra, pues, porque El arquero. no había empates en ese torneo. Se tenía que Ah, disputar por penales. Y Fito se empezó a tapar todos los penales, pues parecía que él tenía ya un sexto sentido. Y todos los partidos lo empezamos a ganar puntos, y eso nos ayudó al a, a primer lle- equipo. a llegar a la disputa. Y en el torneo formal estábamos nosotros. Y en la reserva hicieron muchos puntos que nos ayudaron. Entonces, luego ya quedamos a media tabla en la parte segunda del torneo, pero fuimos a la disputa ya con Marcos Calderón. ¿Por qué lo sacan a Juan José Tan? Y definitivamente los primeros resultados de la segunda etapa ya no nos acompañaban Ah, mucho correcto. y ya
Fue en ese momento que la directiva decide hacer el cambio, Con ¿no? Marcos Calderón, Y ¿no? lo traen a Marco. ¿Qué tal, Marcos? Marco Tú ya era, lo conocías er- por los juveniles. sí, Ya, sí, él también recordaba que habíamos estado ahí en esa selección juvenil, pero Marco tenía un estilo propio. Él, como sabía ver fútbol, ya, él analizaba un poco a los equipos rivales y los neutralizaba. Y a ya. la gente que él ponía, él quería que entren al 100% como había sido su característica. Entonces, le daba mucha confianza a los jugadores referentes. Por ejemplo, el caso de Manso, de Bonelli, de Quijaite, eran jugadores que imponían dentro de la cancha el carácter Marco, que quería Marco y soltaba a jugadores talentosos como Malásquez, el Diablo, ¿no? Franco. Y el mismo Cholo, que también Cholo también que el estaba Cholo ahí. estaba Que había ahí, llegado, ¿no? y le respetaba su trayectoria, ¿no? Y Franquito, que no se cansaba de hacer goles, y alternábamos ahí. Yo no era titular, te digo la verdad, pero alternaba, pero los principales partidos sí los jugué de titular. Y llegamos a esa definición que fue Claro. a estadio lleno. Primero lo gana la U, después Muni y se va a un desempate. ¿Los primeros partidos juegas o no? No, yo ingresaba. ¿Por quién te El- acuerdas? no recuerdo si ingresé por Pero alternabas, pues, ¿ah? El Diablo, creo, Ya, y sí, y alternaba, ya. ¿no? Y en el partido, Pero para el partido final si lo juegas, fui elegido porque no tenía otro, Marco. ¿qué pasó? Cuenta. No, lo que pasa es que yo había tenido una historia previa con mi gran amigo, porque después nos hicimos muy amigos con Walter Escobar. Él jugando una vez por El Chalaco, lateral izquierdo. el lateral que juega por derecha e izquierda. Exacto. Y jugando él por Chalaco, en una disputa donde yo hago un gol a Espinosa. Chicho Espinosa, le meto un fierrazo, pero como Walter no pudo evitar el remate, se tiró en carretilla y me llevó el tobillo de apoyo. No el que remató, sino el de El de apoyo. apoyo. El de apoyo me lo quebró, y después del gol ya tuve que dejar la cancha y estuve fuera más de 5 meses. Ah, buen tiempo, Más ¿ah? de 5 meses me dejó fuera esa lesión. Entonces Tú eras chiquillo al lado de él, ¿ah? tenía la historia con Walter, que después la superamos y nos hicimos muy amigos. Y Marcos supo Pero esa. Marcos no sé cómo se había enterado, Y ahí, y justo para ese partido me mandó llamar en un privado y me dijo: yo quiero que tú seas el titular en este partido, tú sabes lo que nos jugamos en la Copa Libertadores, que esto, que el otro, pero yo me he enterado que tú tienes una historia con Walter y Escobar. Sí, le digo, pero ¿y qué tiene que ver? No, me dijo, porque si tú estás traumado o le tienes cierto temor. No, le dije yo, Marco, al contrario, déme la oportunidad, porque yo estoy ya, que quiero buscar una revanchita, y eso le gustó a Marco. Me dijo: te quiero ver desde el minuto uno, Lulo, te quiero ver desde el minuto uno. Y ya. efectivamente ese partido hubo mucho roce, estaba, imagínate, estaba Carbonell, estaba Samuel Eugenio, Walter estaba Escobar. Walter, estaba Freddy Ternero, estaba García, que eran los más buenos, ¿no? Y después tenían en la volante estaba Cañamero, estaba Rey Muñoz, Estaba Leguía. Germán era el otro volante, Claro, y estaba así, y Echandía, pues. claro. Ya César Echandía estaba. Bueno, el partido fue vibrante de principio a fin, y tuvimos la oportunidad de ganar ese partido con 2 goles de Franco y uno de mi hermano Juan José Sato. Juan José Mi Sato, hermano, ¿verdad? puta, Claro. que no sabes cómo jugó. El flaco Malásquez hizo el partido de su vida. Estragos, ¿no? Hizo el partido de su vida, se lo llevaba a mi hermano Raúl García, que yo lo Ya. quiero mucho, pero lo tuvieron que cambiar, A García, a Raúl. García lo tuvieron que cambiar, y después
los roces, hubo un broncón en el primer tiempo ¿Qué después de pasó? ¿Por qué? hubo un tiro libre y la agarra a dos tiempos Gamarra Ya. y lo forzó, Echandía lo forzó y como Gamarra le metió la pelota en el pecho a Echandía, Echandía le metió un cabezazo y lo privó a Ya. Gamarra Y lo expulsan a y ese día. no, y corrimos todos y se armó el broncón, pero así todos contra todos, ¿ah? Patada hubo. Todos contra todos. Mira, yo era el que había corrido desde más lejos, pe. Exacto, tú estabas en la punta. Ya cuando llegué ya no había bronca y me hicieron leña, pero ¿Así? oye, en la hora de la bronca, ¿tú dónde estabas? No, yo estaba separando, fuera acá. Y el Diablo, el Flaco, el Chino, Quijaite le metió un combo no sé a quién, cayó un laberinto, los periodistas que se metían ahí con Tiene que su ser el cámara, fotógrafo, su claro. grabadora, y expulsaron a Chandía y a Reinaldo Costa, hubo modificación en el sistema, pero gracias a Dios, ellos estábamos ganando nosotros 1-0 con gol de Sato. Nos empataron. Claro. Nos voltearon el partido 2-1. Y después vinieron los goles de Franco. Después empatamos con gol del Chino. El primero había sido de Franco. Y en el segundo tiempo en tú y tú, hasta que en una jugada justamente vino un desborde, saco el centro, saca el remate y en el tiro libre, un Ya. tiro libre, la suelta Jaimes, que es el El arquero. argentino que en paz descanse. Sí, la Ricardo suelta Jaimes. y Franco, que no le daban un cachito, se suelta y la marca y ¡pim! Con la punta se la mete y se acabó. Se acabó y se vino el estadio abajo y un laberinto. Uno de tus mayores logros en tu carrera, ¿no? 3-2, ahí es donde yo te digo que volví a sentir esa sensación de que el fútbol te quita, pero te da bastante satisfacciones. Esa vez cómo lloraba la gente en la tribuna, Los saltando, verdaderos chamuy. hinchas del Muni. Uf, Los tradicionales hinchas del Muni, ¿quién ¿no? te va a quitar eso, Juan No, una Carlos? alegría. Entonces, por eso es que al Muni lo tengo en mi corazón y sufro pues cuando veo de que Está donde está. sí se descuidan o no hacen bien las cosas. Yo traté de ayudar bastante a Municipal desde mi posición de los menores Ya. y no es por nada, pero creo que lo estábamos haciendo bastante bien, pero hay gente que no piensa lo mismo y hoy hay otra administración ahí. Yo siempre voy a desear que les vaya bien, ¿no? Tanto a los menores como al equipo mayor, donde está ahora Adrián, Exacto. que es prácticamente como un hijo mío, Adrián Celis, y los chicos que están alternando ahí, que son muchos que nosotros fuimos los que los elegimos y están ahí. Entonces, quiero que les vaya muy bien. El Muni lo llevo en mi corazón. Imagínate esa experiencia que has tenido, ¿no? Volviendo al partido, ¿qué tal te fue y qué te dijo Marcos Calderón al final? No, al final, ¿Qué tal te fue el partido? yo diría que no fui de los más destacados, pero cumplí con la misión que me dio Marco. Marcos. Ya. ¿Y te dijo algo? Tapaba mucho las proyecciones de lateral Ya. y cuando me tocó ser ofensivo, creé 2, 3 acciones que pudieron terminar en gol. Hay una en el segundo tiempo donde recibo un balón de Bonelli y por la izquierda y encaro. Y tú sabes la fama que tenía Walter Claro. de llevar pellejo, carne y hueso, con todo. Walter Escobar, que en paz Entonces, descanse. entonces le hago una finta para meterme hacia el centro y él se come la mague y saco a la izquierda y levanto el centro y el Diablo Drago aparece como nunca. Metí un frentazo y la pelota chocó en el palo. Esa merecía ser gol, por ejemplo. ¿No? Una creación por la izquierda y gol. Y a Franco también le saqué 2, 3 pelotas. El primer gol fue justamente una jugada donde yo fuerzo
a Walter, y Walter la tuvo que tirar al córner. Y de jugada de córner vino el gol de Franco Navarro. Ya, no fui de los mejores, pero tengo la satisfacción que hice lo mío, aporté, y eso tiene que quedar en la historia, porque por primera vez y por méritos Municipal. propios, Deportivo Municipal asistía a una Copa Libertadores de América, ¿Y ganándole en vida a quién? a Universitario de Deporte. Lulo, cuéntame ahora, quién llega, viene de Colombia, llega Hugo El Cholo Sotil en esta Uf, campaña alterna, pero juega hasta los 80, 81 creo. ¿Qué tal el Cholo Sotil? mira, el Cholito venía precedido de una fama incomparable. Claro. Jugar en Barcelona, ser campeón en Barcelona con semejantes jugadores. Y luego lo que hizo cuando regresó y estuvo en Alianza Lima, cuando se juntó con Cubillas, con Cueto, era impresionante. Entonces, después de haber enfrentado al Cholito en Alianza allá por el Claro. 78, 77, 77, 78, después de haberlo enfrentado y haber quedado maravillado con todo lo que hacía, ahora que se integraba al equipo, nosotros decíamos, uff, no, el Cholo va a estar en un lugar preferencial y nosotros ahí secundándolo. Pero no fue así, Juan Carlos. Ah, mira. Él llegó con una humildad impresionante y con una sencillez, y a nosotros, a los más jóvenes, a su lado, nos daba la confianza. Y nosotros lo veíamos, él le entrenaba a su ritmo, Ya. pero era impresionante cómo en los partidos, cuando le dábamos la pelota, espera, cuando le dábamos la pelota, él resolvía de una manera tan fácil, tan sencilla. Cuando hacíamos los ejercicios, todos nos teníamos que quedar a mirarlo cómo le pegaba la pelota. Le pegaba diferente, cómo la ponía, cómo enganchaba. Eso de que el Cholo tenía esos enganches que no los hacía nadie, es verdad. Mira, ya después de tantos años nosotros lo miramos y a veces ponía la pelota filtrada entre 4 o 5 piernas, ahí la metía y pasaba la pelota. Era impresionante. Un Entonces, crack, ¿no? un crack por todos lados y era lindísima persona, muy humilde. O sea, tuviste el orgullo de jugar a su lado. Ese privilegio Y tú lo habías visto en el tenerlo. Mundial del 70. Era Pues, mi ídolo, de que yo lo tenía en la figurita y después con él pero también. primero Perico y luego el Cholo, ¿no? Así es. Qué bonita experiencia. Y bueno, una tristeza grande cuando me enteré que ya le había tocado partir, estuve en su sepelio, en su velorio, y lo llevo en mi corazón al Cholito. Lulo, vamos llegando a la última recta de la entrevista. ¿Hasta cuándo hay Municipal? Estuve hasta el año, como futbolista, hasta el año 82. Ya. A finales del 82, ya para empezar el 83, me comunicaron de que ya no estaba en los planes. Y ese año, te digo, ya no quería seguir jugando al fútbol, por lo menos en el nivel competitivo, pero vino un agente de la ELU con el profesor Ronald Pitot ¿Correcto? y me convencieron para jugar un torneo experimental, una segunda experimental, porque no había segunda. Ya. Hicieron un campeonato experimental que no tenía validez oficial, pero me sirvió para mantenerme en En forma forma. en el AELU en el año 83. Y al año 84 sí, Pitín Segarra me pidió que lo acompañe al CNI de Iquitos. Que armó un equipazo. Armó un señor equipo, pero al comienzo no nos fue muy bien. Ahí es que hay un cambio y entra José Fernández. Correcto. Cuando llega José, ahí fue que ya que trajeron unos refuerzos ya de otro nivel, ¿no? Vino el Loco Quiroga, Ramón, y, La Guapaya, creo, y ¿no? venía William Que Guapaya. venía, creo, de España, ¿no? Sí, venía de España, de jugar La en Coruña, creo. España,
y armamos un Pero, equipón, pero señores. estaba José Carranza, estaba Sato, me parece también, ¿o no? No, Juan José no Ya, estuvo José ese año. Carranza sí estaba. Estaba Arrelucea, Arrelucea, claro. Adriasola, Ya. Belver, Tremendo equipo, ¿ah? Belver, De Alianza, Lovera, claro. un muchacho Giordano. El argentino. Sí, también estaba en sus pininos Richard Binatea, que después ya Vinatea, que se claro. convirtió en uno de los mejores. Delantero, ¿no es cierto? Sí, estaba Nemías Mera. Buen equipo, ¿ah? Había un par de amigos, Navas y Walter, este, bueno, se me fue hoy Cholo, de ese bien duro. Pero Este, yo recuerdo que ese CNI luchó palmo a palmo con Boys ese título del 84. CNI queda segundo en el descentralizado. Debió, en estas actuales circunstancias, debió ir a la Copa Libertadores, pero creo que fue una liguilla donde la U la gana. Pero, ¿tú jugaste hasta el último? no, ¿Qué pasó? no, justamente ese año, ya te estoy hablando del mes de septiembre, Ya. Ya estaba José Fernández. sí, ya estaba José. Contraje la famosa lesión, la pubalgia, que por ese entonces no era muy conocida y no era todavía tratada con los adelantos que hay ahora, ¿no? Y lamentablemente esa lesión me saca del fútbol, porque yo descansaba, eso la contraje en junio, descansé todo el mes y cuando en julio quise volver a jugar, otra vez me vino con más fuerza. Y jugaba, tenía que tomar muchas pastillas que me malograban el estómago. Y fui a los mejores especialistas y no acertaban, ¿no? Entonces, finalmente, a finales de septiembre, ya yo ya tenía inconvenientes y ese año nació mi chinita, mi Lisette, y cuando ya tuve oportunidad le dije a la directiva que me venía y en octubre ya me vine del todo y ahí es donde entra la liga, el CNI, CNI, claro. y yo los acompañé en los partidos pero ya sin jugar, ¿Qué edad ¿no? tenías tú, Lulu? 26 años. 26 años, ya tenías para rato, Me, ¿no? te- me- me tuve que retirar, pero ahí nomás Municipal me hizo la gran oferta de convertirme en entrenador de los menores y parece mentira, pero despertó mi vocación como director técnico. Dirigí a Muni en el año 86, Ya. 87, Ah, mira, al primer equipo del Muni en primera. correcto. Y después me dediqué a los menores, viajé por todo el mundo con Cantolao, trabajaba en Alianza, en Cristal, en Ester Grande de Ventín, en Municipal con menores. En el 2010 dirigí Copa Perú, me fue muy bien con un equipo que se llama Cultural 13 de Enero en San Juan de Miraflores, y Correcto. fuimos campeones de Lima Metropolitana. Ya. Y, y después en el 2013 me convoca Municipal cuando estaba en Liga 2, o sea, segunda Segunda profesional, profesional. y lo ayudamos un poco a ordenar, pero no pudimos continuar. Y después he sido entrenador interino en la época de que el Muni se quedó sin Franco. Franco tuvo que dejar el equipo y dirigí 2 partidos ya en Liga 1 ¿De qué año y estamos hablando? en el ¿Tres? 2023, Correcto. en el 23, hasta que ya a fines del 2023 la nueva junta directiva, donde estaba el señor Astudillo y Olchese, me pidieron de que se diera el lugar a otro comando técnico y ahí estoy a la expectativa. Este año hubo conversaciones iniciales para regresar a Municipal como jefe de la unidad técnica de menores, pero no se dieron las cosas y como te dije hace un momento, yo soy municipal a morir y espero que les vaya muy bien en todo lo que ellos se propongan, porque primero que los nombres o las
juntas directivas, está el Club Deportivo Municipal que merece estar en un mejor lugar. Eh, Gracias, Lulo, por esta entrevista, pero nos quedan algunas preguntas finales. Digamos, algún marcador que recuerdes que fue importante en tu carrera como rival, como se dice, y hubo de repente algunos duelos. No, yo siempre cuento, Juan Carlito, yo siempre cuento anécdotas que me marcaron, ¿no? Yo era flaquito, era finito, pero era muy veloz y tenía algo que me lo resaltaban los compañeros y me decían los que me vieron jugar. Yo era impredecible porque cuando agarraba la pelota y quería encarar, tú no sabías por dónde iba a ser el amague o iba a ser mi salida. Tenía buen cambio de ritmo y mucha velocidad. Entonces recuerdo que una vez en la selección estaba de gira o iba a emprender una gira y entrevistaron a Cucurucho Rojas, A Roberto Gugurucho a Rojas, Roberto que en paz Rojas, descanse. sí, que en paz descanse mi hermano, Y ahí, y él era pues muy un rápido. lateral que era, los compañeros le decían el eléctrico porque no sabía, era impresionante su velocidad, pero él, en esa entrevista, la recuerdo, él lo que mencionó fue que entre los punteros derechos que le había tocado marcar, hay uno en el Muni, dijo, que es Lulo Argote, que aquí se me tiene loco porque carajo, no sabe por dónde va a salir y yo lo invitaba para que entre por mi pierna y se metía por el otro lado Se hablaba. y cuando venía por el otro lado que me sacaba por la raya y era rapidísimo. Imagínate las palabras de un crack de la selección Claro. peruana que me menciona en esa entrevista como ejemplo. Para mí fue un orgullo y lo mismo ha dicho el Panadero y han dicho Bimbo Peña y un montón de laterales que tuve que enfrentar y para mí un orgullo haber tenido una parte de mi vida como protagonista. Quiero seguir aportándole al fútbol. Por ahora no tengo una institución. La última que estuve fue en el Club Deportivo La Franja, que es de menores, que lo ayudamos a conseguir el título para ascender a Copa Oro. Y ahora ahí a la expectativa, y yo sé que en cualquier momento se va a presentar algo importante. Mientras tanto, estoy analizando mucho las evoluciones de los sistemas y de las nuevas tendencias en la preparación de futbolistas, pero con mucho orgullo, Juan Carlitos, te agradezco esta linda oportunidad que me has brindado de traer a la memoria o rescatar de nuestra memoria los pasajes más importantes de mi vida deportiva. Muchas gracias. Antes de terminar, ¿algún jugador que has tenido en menores y que luego han destacado en primera? Muchos, muchos. Sería de repente no muy fino que yo Decir mencione algunos, algunos, ¿no? pero gracias a Dios tengo jugadores que los ayudé en su formación. Nunca voy a decir, Juan Carlito, que por mí llegaron al fútbol, nunca. Pero estoy agradecido porque ellos también me demuestran su gratitud, no de manera efusiva, pero sí cuando hablan o recuerdan de mi vida, lo hacen con mucho cariño, ¿no? Uno de ellos, André Carrillo, Ah, mira, Andrés, o en Alianza, André, ¿no? sí, sí, Renato Tapia, Que es en ¿no? ese grande Mentín. En el Ventín, y después muchos jugadores en Alianza, muchos, el Zorrito Aguirre, por ejemplo, se expresa muy bien de Zorrito mí Aguirre, ¿no? porque él prácticamente había sido ya descartado de un grupo y yo lo chapé por su velocidad y le dije, con esa velocidad no te puedes ir, pues sí, lo jalé y lo metí a mi grupo y después fue lo que fue, ¿no? Son anécdotas. Después, tengo infinidad de nombres de jugadores que los guardo gratamente en mi corazón y yo sé que el fútbol nos ha hecho
ser amigos, ¿no? Pero ellos reconocen en mí el padre, deportivamente hablando, ¿no? Pero que yo no los voy a reclamar absolutamente nada, solamente su gratitud y su cariño. Ok, Julio Lulo Argote, teníamos pendiente de entrevistas, nosotros sabíamos que la íbamos a hacer, pero bueno, nos tocó ahora hacerlo, siempre lo mejor para ti, una rica experiencia desde tus inicios, imagínate, tuviste la dicha de jugar con tus ídolos, Perico León, Hugo Cholo Sotil, jugaste al lado de otros significados como Muni, como Sato, Navarro, Malásquez, te descubrió el gran Pablo Villanueva. Imagínate, y tienes la dicha de estar con un subcampeonato con Municipal por primera vez, el Muni, el histórico Copa Municipal. Libertadores. Esperemos que algún día regrese por donde nunca debió salir, Así que es es. la primera división. Y yo sé que los hombres identificados, los futbolistas identificados con esa franja de Lecha Muni como tú, van a estar muy alegres el día que vuelva a renacer ese municipal. Y además estamos con un hombre de fútbol, técnico de menores, que yo sé que muy pronto va a tener una nueva experiencia. Lo mejor siempre para ti, Lulo, y con nosotros será hasta la próxima con otro más jugador que siempre tienen, pero mucho, mucho que contar en la historia grande del fútbol peruano. Gracias, Lulo. Gracias, Juan Carlos. Hasta siempre. Ok.